Siempre me he considerado un hombre de principios. Otros podrían tildarme de rígido, o incluso de desconfiado, pero después de 73 años, presenciando engaños a diario, solo los ingenuos esperan puro altruismo. Me he ganado el derecho a juzgar, pues la vida ha agudizado mi comprensión de la naturaleza humana. Toda mi profesión como abogado especializado en testamentos y sucesiones se basó en un profundo conocimiento de la psicología humana. Durante casi 4 décadas, observé cómo innumerables familias se fracturaban debido a disputas financieras. Hermanos y hermanas, distanciados durante años, se convertían repentinamente en acérrimos adversarios por el broche de una abuela o el escritorio antiguo de un abuelo. Es previsible que las personas se dejen llevar por sus antojos. Mi despacho, ubicado en el centro de Brooklyn Park, era bien conocido por todas las personas adineradas en un radio de 80 kilómetros. Si desea asegurar su herencia, consulte a Drummond, se aconsejaban mutuamente. Y cumplí. Redacté testamentos impecables con meticulosidad, establecí fideicomisos inapelables y descubrí lagunas legales que otros abogados ni siquiera reconocían. Mi trabajo no siempre me granjeó aliados, pero sí respeto. Shelley, mi difunta esposa, solía comentar que mostraba más consideración hacia mis clientes que hacia mis propios familiares. Quizás había algo de cierto en esa observación. Cuando el cáncer se la llevó hace 15 años, en tan solo 6 meses, comprendí que había perdido a la única persona que me abrazó incondicionalmente. Ella era consciente de todas mis imperfecciones y me apreciaba a pesar de todo. Tras su fallecimiento, nuestra espaciosa residencia en la avenida Oregon se volvió demasiado silenciosa, demasiado vacía. Nuestro hijo, Elliot, ya había establecido su propio hogar. Nunca quiso seguir mis pasos profesionales, prefirió el análisis financiero, un campo donde, como él mismo decía, el valor se crea, no solo se redistribuye. Este fue el primer indicio de que se sentía avergonzado por mi carrera. Como si salvaguardar los derechos de herencia fuera algo de lo que avergonzarse. Nunca le conté con qué frecuencia su educación privada, sus cuotas universitarias y el alquiler de su primer apartamento estaban cubiertos por estos mismos valores redistribuidos. Mi conexión con Elliot fue siempre intrincada. Durante su infancia, estaba demasiado ocupada desarrollando mi carrera. De adolescente, fui demasiado estricta, intentando compensar años de abandono. Para cuando él maduró, se había formado una importante brecha de comunicación entre nosotros, que Shelley se esforzó por superar con sus cenas familiares y reuniones festivas. Tras su muerte, mi hijo y yo nos comunicábamos principalmente por teléfono, y solo nos veíamos en Navidad y Acción de Gracias. Entonces, Pearl llegó a nuestras vidas. 5 años antes, Elliot la trajo a mi casa para Acción de Gracias. Era una mujer esbelta, de postura impecable y mirada penetrante. Era curadora en la Galería de Arte Riverbrook, y su porte sugería que se consideraba una experta en todo lo bello. Austin, me extendió la mano, con sus finos dedos adornados con un único anillo con un pequeño zafiro. Por fin nos conocemos. Elliot ha hablado mucho de ti. Había una cualidad particular en su voz que había aprendido a identificar con el tiempo, un sutil toque de insinceridad. Elliot rara vez hablaba de mí, sobre todo con las mujeres con las que salía. Inmediatamente percibí su intención de impresionarme. Espero que no todo sea cierto, respondí, ofreciendo la misma sonrisa que reservaba para los clientes especialmente difíciles durante las negociaciones. Durante la cena, habló de la exposición de arte contemporáneo que estaba organizando. La escuché mientras describía la calidad táctil del lienzo y el diálogo con el vacío, observando cómo Elliot la miraba con la misma mezcla de admiración e incertidumbre que él me dirigió a mí de niño. ¿Qué opinas del arte moderno, Austin?, preguntó en un momento dado. Creo que la mayoría de estos artistas carecen de habilidades básicas de dibujo, respondí, mientras trinchaba una rebanada de pavó. Y lo llaman conceptual. Elliot se tensó, y una peculiar sonrisa se dibujó en el rostro de Pearl. Es muy tradicional, afirmó, como si tradicional implicara obsoleto. 3 meses después, se casaron. La ceremonia fue modesta, celebrada en un jardín urbano con decoraciones minimalistas y sin un intercambio de votos convencional. Elliot parecía contento, aunque algo desorientado, como si no comprendiera del todo cómo había llegado a ese punto. Después de la boda, sus visitas se volvieron regulares, pero tensas. Pearl siempre encontraba una excusa para comentar sobre mis preferencias anticuadas o mis puntos de vista conservadores. Elliot permaneció en silencio, evitando la confrontación, como era su costumbre.
La veía alejarlo de mí poco a poco, sutil pero persistentemente. Una noche, después de una cena particularmente tensa, una vez que se marcharon, me senté en mi estudio con un vaso de whisky, mirando la fotografía de Shelley. Se lo está llevando, murmuré en voz alta. Y ni siquiera se resiste. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Al principio una broma, luego un ejercicio mental y, finalmente, una estrategia bien definida. Nunca había sido rencoroso, pero creía firmemente que cada uno debía recibir lo que le correspondía. Si Pearl pretendía competir bajo mis condiciones, debería haber entendido las reglas del juego. Al día siguiente, inicié averiguaciones sobre la Galería Riverbrook, una modesta pero respetada institución especializada en arte moderno. El propietario era Taylor Wade, un anciano entusiasta del arte que ya contemplaba la jubilación. Tras unas cuantas llamadas a antiguos clientes, conseguí una cita con Wade en su finca. Para ser sincero, no me había planteado vender, admitió mientras nos sentábamos en su terraza con vistas al lago. Pero a mi edad, cada posesión tiene un precio. Lo comprendo, asentí, y estoy dispuesto a ofrecer uno muy generoso. Hablamos de los detalles y, 2 semanas después, me convertí en el propietario anónimo de la Galería Riverbrook. Taylor aceptó seguir como director nominal durante un año, asegurándose de que la transición no fuera evidente. Pearl continuó con su trabajo, ajena a que yo ahora era su verdadero superior. Pero eso fue solo el preámbulo. La verdadera esencia del plan exigía mayor paciencia y sutileza. Empecé con modestia. Invité a Elliot a almorzar. Solo él, sin Pearl. En el restaurante, después de una segunda copa de vino, hablé de su carrera y sus logros. Estás logrando grandes cosas, hijo. Estoy orgulloso de ti. Palabras que rara vez le había dicho antes. Me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, padre. Eso significa mucho. Sé que te he sido exigente. Quizás demasiado, pero solo porque deseaba lo mejor para ti. Elliot asintió, no del todo convencido, pero dispuesto a escuchar. Continué, he estado pensando en ofrecerles a ti y a Pearl la ayuda financiera. Arqueó las cejas. Nos las arreglamos. Claro que sí. Pero ¿por qué no me permites ayudar con algunas cosas? Como regalos para tu esposa. ¿Regalos? Sí, las mujeres aprecian las cosas bonitas. Y conozco excelentes joyeros y anticuarios. Podría proporcionarte fondos para algo realmente especial para Pearl. Dudó, y pude percibir el conflicto interno en sus ojos, orgullo contra el deseo de complacer a su esposa. Es simplemente un regalo de un padre a su hijo, añadí. Nada más. Finalmente, accedió. Pero impuse una pequeña condición. Legalmente, todos estos regalos quedarán registrados a mi nombre para efectos fiscales óptimos. Elliot, quien nunca había mostrado interés en las complejidades legales, no hizo preguntas. Le bastaba con poder obsequiar a Pearl con objetos que jamás se habría podido permitir. Durante los 4 años siguientes, financié numerosos regalos. Unos pendientes antiguos de esmeraldas para su primer aniversario. Una lámina rara de un artista menos conocido pero prometedor para su cumpleaños. Un reloj Cartier vintage para Navidad. La lista se amplió, al igual que mi colección secreta de objetos que legalmente me pertenecían, pero que estaban en posesión de Pearl. Nunca me expresó directamente su agradecimiento, pero observé con qué orgullo los lucía y cómo los exhibía durante las visitas. Me divertí especialmente cuando relató la generosidad de Elliot con sus amigas en mi presencia, sin saber quién era el verdadero benefactor tras los regalos. Esperé pacientemente, como un hábil depredador, sabiendo que, con el tiempo, llegaría el momento en que todos los hechos saldrían a la luz. Mientras tanto, simplemente saboreé la sensación de autoridad que había atesorado toda mi vida. Después de todo, siempre había sido un hombre que comprendía el valor de la espera y la planificación meticulosa. Pearl aún no lo había comprendido. La invitación a la celebración del cumpleaños de Elliot llegó por correo electrónico. Pearl había elegido una plantilla con confeti y globos, tan vibrante y festiva que se me llenaron los ojos de lágrimas al abrirla en el ordenador. Es un gran placer invitarlos a celebrar el 45º cumpleaños de Elliot en nuestra residencia, decía el mensaje. Al pie estaban sus nombres, Elliot y Pearl Drummond. Aunque estaba segura de que mi hijo no había participado en la redacción del mensaje, mi dedo se posó sobre la opción de borrar. Podía fingir que nunca había recibido la invitación, o reclamar una cita médica, o simplemente responder que me sentía mal.
Después de todo, a mis 73 años, nadie se sorprendería. Sin embargo, algo me impulsó a hacer clic en responder. Con gusto asistiré. Austin. Sin signos de exclamación, sin emoción, solo una afirmación objetiva. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. Era un abril frío en Brooklyn Park, y los árboles empezaban a mostrar un tenue tono verde. El cumpleaños de Elliot era el sábado siguiente, 20 de abril. En 5 días, estaría sentado a la mesa con Pearl y probablemente 2 o 3 conocidos suyos, a quienes apenas conocía, fingiendo ser un padre feliz. A Pearl le encantaba organizar esas reuniones, con menús cuidadosamente seleccionados, música y las obligadas fotos de grupo que luego adornarían sus perfiles en redes sociales. Cena familiar con mi querido suegro, subtitulaba las fotos. Y cada vez, reprimía el impulso de comentar que yo era su único suegro, haciendo que el epíteto de querido resultara superfluo. Entendía perfectamente su estrategia. Cultivaba la ilusión de una familia ideal, un esposo amoroso, una esposa devota, un suegro atento, todos juntos, todos sonrientes, todos contentos, una imagen impecable para el público que no se parecía en nada a la realidad. En realidad, Elliot estaba demasiado absorto en su profesión como para darse cuenta de cómo su esposa lo distanciaba sistemáticamente de su padre. En realidad, Pearl aprovechaba cada oportunidad para recordarme que yo era solo un visitante en su existencia, no un elemento permanente. Y en realidad, bueno, pretendía darle una lección que no olvidaría fácilmente. Pero primero, necesitaba elegir un regalo para mi hijo. Me acerqué a la estantería y saqué un grueso volumen encuadernado en cuero con letras doradas en el lomo. La genealogía de la familia Drummond desde Escocia hasta América, anunciaba el título. El libro, publicado en 1932 en edición limitada, narraba la historia de nuestra familia desde el siglo XVII. Mi padre me lo regaló el día de mi 21º cumpleaños, diciéndome, Austin, recuerda siempre quién eres y tus orígenes. Esa es tu verdadera fuerza. Nunca tuve una relación muy estrecha con mi padre. Woodrow Drummond era un hombre severo y de pocas palabras, que pasaba más tiempo en su bufete que en casa. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando dictaba una sentencia, nadie se atrevía a rebatirla. Para mí, era un héroe y un tirano a la vez, un modelo a seguir y alguien en quien temía convertirme. Ahora, al pasar las páginas amarillentas del libro, reconocí que, sin darme cuenta, había repetido su camino con Elliot, la misma severidad, las mismas altas expectativas, la misma decepción cuando su hijo eligió un rumbo diferente en la vida. Recuerdo a Elliot de niño, siguiéndome cada vez que lo dejaba entrar en mi oficina. Abría los ojos de par en par al ver las enormes pilas de documentos sobre mi escritorio, los cientos de libros de derecho que llenaban las estanterías, los clientes que me trataban con deferencia. Papá, ¿seré abogado como tú?, preguntó, encaramado en una silla de cuero para visitas, con los pies casi en el suelo. Si estudias con ahínco, respondí, con la mirada fija en mis papeles. Era un estudiante excepcional. Excelente, para ser precisos. Siempre entre los 3 mejores de su clase. Ganador en competiciones de matemáticas, capitán del equipo de debate del colegio. Le exigí excelencia, y la obtuve, aunque ahora entiendo el precio. Cuando tenía 15 años, lo encontré llorando en su habitación tras sacar una nota baja en un examen de química. Es solo una nota, Elliot, le dije, de pie, torpemente, en la puerta. No lo entiendes, sollozó. No puedo sacar una nota baja. Te decepcionarás. En aquel momento, descarté sus palabras, atribuyéndolas a un idealismo adolescente. No fue hasta años después que reconocí la inmensa presión que, sin darme cuenta, había ejercido sobre mi hijo. Cuando Elliot anunció en su fiesta de graduación del instituto que quería estudiar finanzas en lugar de derecho, lo percibí como una afrenta personal. Tuvimos una discusión importante, y Shelley tuvo que intervenir para evitar que el conflicto se intensificara. Austin tiene derecho a elegir su propio camino, comentó más tarde, cuando estábamos solos. Está tomando la decisión equivocada, respondí con terquedad. Los Drummond siempre hemos sido abogados. Es nuestra herencia. O quizás sea hora de forjar un nuevo legado. Ignoré su consejo. En cambio, le corté el apoyo financiero a Elliot durante sus años universitarios, obligándolo a trabajar a tiempo parcial como camarero por las noches. Fue mi forma de vengarme de su rebeldía. Aunque Shelley le enviaba dinero en secreto, logré inculcarle un sentimiento de culpa que aún arrastra.
Tras graduarse de la universidad, Elliot ascendió rápidamente en su carrera profesional. Era inteligente y trabajador, cualidades valoradas en cualquier profesión. A los 30 años, era analista financiero senior en una prestigiosa firma. Debería haberme sentido orgulloso de él, y en el fondo, lo estaba de verdad. Pero no podía reconocer que había triunfado sin mi guía, siguiendo un camino que desaprobaba. Nuestra relación consistía en breves llamadas telefónicas y reuniones ocasionales en las que hablábamos del tiempo, deportes, política. De todo menos de lo que realmente importaba. Shelley hacía de mediadora entre nosotros, suavizando las asperezas y encontrando temas de conversación donde no discutiéramos. Tras su muerte, nos quedamos solos con nuestra incapacidad para comunicarnos genuinamente. Elliot llamaba por obligación. Yo respondía por terquedad. Nos convertimos en dos desconocidos educados, unidos solo por nuestro apellido común. Entonces llegó Pearl. Con su presencia, sentí que perdía incluso la tenue conexión que aún manteníamos con mi hijo. Me consideraba una reliquia del pasado, un componente indeseable en sus vidas modernas. Y lo peor de todo, Elliot empezaba a verme a través de su percepción. Dejé el libro sobre la mesa y pasé los dedos por la portada en relieve. Este regalo tenía un profundo significado para mí, aunque nunca se lo había revelado a mi hijo. El libro me acompañó toda mi vida, la universidad, la facultad de Derecho, mi primera oficina, mi matrimonio con Shelley, el nacimiento de Elliot. Era una constante en un mundo cambiante, un recordatorio de los orígenes y las costumbres que tanto valoraba. Sabía que Pearl no apreciaría semejante regalo. Para ella, sería simplemente un volumen antiguo, quizás incluso un objeto polvoriento, como una vez denominó mi colección de primeras ediciones de Hemingway. Pero no era un regalo para ella. Era un regalo para mi hijo, un símbolo de la herencia que deseaba transmitirle, independientemente de si seguía mis pasos. Ciertamente, podría haberle comprado algo contemporáneo, un nuevo y caro aparato, unos gemelos de diseño, o un pase de temporada para un club de golf exclusivo, algo que le ganara la aprobación a Pearl, y en consecuencia, su deleite. Pero ese sería un regalo para ambos, no exclusivamente para él. Envolví cuidadosamente el libro en papel grueso y lo sujeté con una cinta azul oscuro. Nada de envoltorios extravagantes, ni lazos enormes, ni tarjetas con efusivos deseos, un regalo sencillo y refinado de padre a hijo, tal como lo había sido cuando mi padre me lo regaló. En el cumpleaños de Elliot, sería un invitado cortés. Sonreiría a las fotografías de Pearl. Elogiaría sus habilidades culinarias. Entablaría una conversación educada con sus conocidos. Pero cuando llegara el momento de intercambiar regalos, le entregaría este libro a mi hijo y, quizás por primera vez en mucho tiempo, le diría algo genuino, algo sincero. Y si Pearl decidía que este regalo era insuficiente, bueno, eso solo reforzaría mi opinión sobre ella y haría que lo que siguiera fuera aún más justificable. Dejé el libro envuelto en la estantería del estudio y volví a la ventana. La lluvia de abril había empezado a caer suavemente, dejando marcas de humedad en el cristal. 5 días para su cumpleaños. 5 días para el momento que podría cambiarlo todo. Para bien o para mal, aún no lo sabía. Pero estaba preparada para cualquier resultado. Después de todo, me había pasado la vida preparando a la gente para los giros inesperados de la vida. Era hora de aplicar esa experiencia a mi propia familia. El cumpleaños de Elliot fue sorprendentemente suave para abril. Llegué a su casa puntualmente a las 6 de la tarde, ni un minuto antes ni un minuto después. La entrada estaba llena de vehículos, en su mayoría sedanes alemanes y japoneses, típicos de la clase media pudiente de Brooklyn Park. Mi viejo Lincoln parecía una reliquia entre ellos, pero nunca me había atrevido a adaptarme a las tendencias automovilísticas. Pearl abrió la puerta, vestida con un vestido azul oscuro que realzaba su esbelta figura. Llevaba un collar de zafiros, uno de los regalos que Elliot le había dado la Navidad pasada, un regalo que yo había financiado. Austin se inclinó y rozó ligeramente su mejilla con la mía, nuestra habitual imitación de un beso. ¡Qué alegría que hayas podido venir! Nunca me pierdo los cumpleaños de mi hijo, respondí, entregándole la botella de vino que había traído para acompañar el regalo principal. Por supuesto, su sonrisa no se extendió a sus ojos. Pasa, ya están todos reunidos. Todos resultaron ser 6 parejas, de entre 35 y 50 años. Los colegas de Elliot y sus esposas, un par de vecinos y, para mi sorpresa, Vince Harper, un antiguo cliente mío, y su esposa. Vince era comerciante de arte y antigüedades,
y a través de él había adquirido varias piezas para la colección de Pearl. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió sutilmente, un reconocimiento profesional sin emoción. Elliot se acercó con una copa en la mano. Se veía bien, bronceado por un reciente viaje de negocios a Florida, con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. A sus 45 años, aún conservaba su esbeltez juvenil, aunque su cabello ya mostraba algunas canas en las sienes. Papá, me estrechó la mano y, inesperadamente para ambos, me dio un breve abrazo. Me alegra que hayas venido. Feliz cumpleaños, hijo, le di una palmadita en la espalda. Te ves saludable. Gracias, sonrió. Ven, te sirvo algo. Pearl tiene los cócteles listos. Me dejé llevar a la barra instalada en la esquina del salón. Por supuesto, Pearl había preparado cócteles, probablemente mezclas elaboradas con ingredientes exóticos y nombres pretenciosos. Pedí un whisky sencillo con hielo, lo que me valió una sonrisa apenas perceptible de mi hijo. Hay cosas que nunca cambian, dijo, sirviéndome un Glenfiddich de 12 años. No veo razón para alterar lo que funciona bien, respondí, aceptando la copa. La siguiente hora transcurrió en una conversación informal. Mantuve conversaciones con los invitados, debatí las últimas noticias políticas con el marido de una colega de Elliot y escuché el entusiasta relato de su vecina sobre su viaje a la Provenza. Pearl se movía entre los invitados con una bandeja de aperitivos, personificando el papel de la anfitriona impecable. De vez en cuando, me miraba, comprobando si perturbaba el ambiente con mi presencia. La cena se sirvió a las 8. La mesa estaba adornada con velas y flores frescas, y los platos estaban dispuestos con precisión geométrica. Era evidente que Pearl había invertido un esfuerzo considerable en crear la estética perfecta. Me senté frente al cumpleañero, lo que probablemente simbolizaba mi importancia paternal. En realidad, me situaba justo enfrente de Pearl, que estaba sentada a la derecha de Elliot. Todos, por favor, levanten sus copas, anunció una vez que todos estuvieron sentados, por mi maravilloso esposo, que hoy celebra su cumpleaños. Elliot, eres el hombre más amable, inteligente y cariñoso que conozco. Doy gracias cada día por tenerte en mi vida. Los invitados alzaron sus copas y se oyeron vítores de por Elliot. Yo también levanté mi copa, miré a mi hijo a los ojos y asentí. Él sonrió levemente, visiblemente avergonzado por tanta atención. La cena transcurrió sin contratiempos. Pearl había preparado un menú de 3 platos, ensalada exótica, filetes poco hechos y un postre de chocolate. La comida estaba sabrosa, aunque un poco demasiado elaborada para mi gusto. Entre plato y plato, los invitados compartieron anécdotas sobre Elliot, incidentes divertidos de trabajo, recuerdos de viajes compartidos. Guardé silencio, reconociendo que mis historias sobre mi hijo pertenecían a una época que ninguno de los presentes conocía. Finalmente, llegó la hora de los regalos. Pearl trajo una gran cesta llena de cajas elegantemente envueltas. ¿Quién quiere empezar?, preguntó, observando a los invitados. Creo que el padre del cumpleañero tiene derecho a ser el primero, dijo Vince, alzando su copa hacia mí. Todas las miradas se posaron en mí. Con calma, saqué mi regalo, todavía envuelto en papel liso con una cinta azul, del bolsillo interior de mi chaqueta y se lo entregué a Elliot por encima de la mesa. Feliz cumpleaños, hijo, dije. Ha pasado de Drummond en Drummond durante casi un siglo. Pearl arrugó la nariz sutilmente. Era evidente que esperaba algo más impresionante, quizás en una caja grande y ornamentada. Elliot desató la cinta y desdobló el papel con cuidado. Al ver el libro, arqueó ligeramente las cejas. La genealogía de la familia Drummond, leyó en voz alta, pasando los dedos por las letras doradas. Mi padre me lo regaló cuando cumplí 21 años, expliqué. Su padre se lo regaló a él. Ahora es tuyo. Elliot abrió el libro y hojeó algunas páginas. Gracias, papá, dijo finalmente. Había sinceridad en su voz, pero noté que no comprendía del todo la importancia del regalo. Es una parte importante de nuestra historia. Qué interesante, dijo Pearl, inclinándose para examinar el libro con más atención, con una sonrisa forzada. Qué lectura tan edificante. Sabía que estaba decepcionada. Vince, que comprendía el ambiente mejor que nadie, ofreció enseguida su regalo, una botella de whisky japonés excepcional. Siguieron otros regalos, gemelos caros, entradas para un partido de béisbol, un certificado de regalo para una tienda de ropa masculina. El modesto libro se perdió entre la suntuosa exhibición.
Cuando se entregaron todos los regalos, Pearl sugirió que fuéramos a la sala a tomar café y postre. Me quedé en la mesa, terminando mi whisky, cuando noté que el libro seguía tirado entre el papel de envolver, olvidado en el bullicio. La velada continuó. Los invitados empezaron a marcharse alrededor de las 11, agradeciendo a sus anfitriones la agradable velada. Yo también estaba a punto de irme, pero decidí ir primero a buscar a Elliot para despedirme personalmente. No estaba en la sala. Caminé hacia la cocina, de donde se oían voces. La puerta estaba entreabierta, y estaba a punto de entrar cuando oí a Pearl decir, ¿y eso es todo lo que pudo darte? ¿Un libro viejo y polvoriento? Hice una pausa, escuchando. Pearl, es importante para él. La voz de Elliot sonaba cansada. Es una reliquia familiar. ¿Una reliquia? Son solo trastos viejos, Elliot. Podría haberte regalado algo valioso para tu 45 cumpleaños. Pero no, trajo esta basura para recordarte sus preciados Dramens, como si eso significara algo hoy en día. Oí el sonido de la tapa de un cubo de basura al abrirse. Pearl, no, dijo Elliot con un leve tono de protesta. ¿Por qué no? De todas formas, nunca lo leerás, y no pienso guardar ese polvo en casa. Se oyó un golpe seco al caer el libro en el cesto. Ya está. Problema resuelto, declaró Pearl. Empujé la puerta y entré en la cocina. Ambos se quedaron paralizados al verme. Pearl estaba junto al cubo de la basura. Elliot junto a la isla de la cocina, con un vaso vacío en la mano. Papá, empezó Elliot, pálido. Estábamos ordenando después de la fiesta, terminó Pearl por él, intentando mantener la compostura. Ya te vas, Austin. Caminé lentamente hacia el cubo de la basura y miré dentro. El libro estaba sobre una pila de servilletas usadas y restos de comida. Objetos valiosos, comenté, recogiendo el libro y sacudiéndolo para limpiarlo. Primera edición, 1932. Ahora solo se puede encontrar uno en subastas, y vale una suma considerable. Mira, Austin, empezó Pearl, pero levanté la mano para silenciarla. No, Pearl, escúchame. Fingí no notar tu desdén cuando llamaste a mi regalo, objeto educativo. Guardé silencio cuando ni siquiera te molestaste en apartarlo con los demás regalos. Pero oírte etiquetar una reliquia familiar como basura vieja y tirarla es simplemente demasiado. Papá, dijo Elliot dando un paso al frente. Pearl no pretendía. Oh, eso es precisamente lo que pretendía, hijo. Miré a mi nuera. Nunca me has respetado ni a mí ni a mi familia, Pearl. Desde el principio, me has visto como una molestia, un vestigio anticuado del pasado. Pero ¿sabes qué es interesante? Mientras tú demostrabas tu aparente superioridad, yo observaba y planeaba. ¿De qué estás hablando? Preguntó Elliot, con la voz teñida de preocupación. Esto, Elliot, todos esos exquisitos regalos que le has dado a tu esposa a lo largo de los años, el collar de zafiros que lleva ahora, los antiguos pendientes de esmeraldas, los cuadros de tu salón, el reloj Cartier Vintage, todo me pertenece legalmente. La expresión de Pearl se transformó, la incredulidad dio paso a la alarma. ¿Qué clase de tonterías dices? La verdad. Me volví hacia mi hijo. ¿Recuerdas, Elliot, cuando me ofrecía ayudarte con los regalos de Pearl? ¿Cómo te di el dinero para todos esos objetos tan caros? ¿Recuerdas cómo firmaste unos documentos sin revisarlos porque confiabas en tu anciano padre? Elliot abrió mucho los ojos. Esos documentos. Eran las escrituras, concluí por él. Todo lo que le diste a Pearl con mi dinero me pertenece legalmente. Simplemente le estaba permitiendo usar esos objetos. Pearl palideció, buscando instintivamente el collar que llevaba al cuello. No puedes hacer eso. Estas son mis posesiones. Elliot me las dio. Puedo, respondí con calma. Y lo haré. ¿Y qué más da? Hice una pausa, saboreando el momento. También soy dueña de la galería Riverbrook. Me miró fijamente, con el rostro contraído por la sorpresa. ¿Qué? Le compré la galería a Taylor Wade hace 4 años, a través de un apoderado, claro. Técnicamente, Pearl, soy tu empleador. Elliot se desplomó en su silla, con el rostro pálido. ¿Por qué, papá? ¿Por qué hiciste esto? Para dar una lección, respondí, mirando directamente a Pearl. Una lección de respeto y para que entiendas quién tiene la verdadera autoridad aquí. Pearl se aferró al borde de la isla de la cocina,
con los dedos blancos. Estás loco, susurró. Eres un viejo enfermo y controlador. Quizás, concedí, dirigiéndome a la salida con el libro en la mano. Pero ahora entiendes con quién estás tratando y el verdadero valor de tu indiferencia hacia la basura vieja. Salí de la cocina, dejándolos desconcertados, recuperé mi abrigo del armario y salí de casa sin mirar atrás. Subí al coche, dejé el libro en el asiento de al lado y respiré hondo. Había sido una noche larga, pero había merecido la pena. La expresión del rostro de Pearl al comprender la verdad era precisamente la que yo había anticipado todos estos años. Pearl deseaba deshacerse de la basura vieja. Pero no se dio cuenta de que estaba a punto de perder todo lo que apreciaba. Todo por no reconocer mi verdadera naturaleza. No solo un suegro mayor, sino un hombre que siempre logra sus objetivos. Después de esa noche, no recibí contacto de ellos durante 2 días. Fueron días tranquilos, dedicados a leer y pasear por el barrio. Sabía que el artefacto explosivo que había colocado ya había detonado, y ahora solo quedaba observar las repercusiones. Al tercer día, sonó el teléfono. Era Elliot. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado despierto todo el tiempo. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Por supuesto, hijo, respondí, mirando el libro del árbol genealógico de los Drummond que había rescatado de la basura, ahora en la estantería. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Esta noche, a las 2. En tu casa. Colgó sin esperar mi respuesta. Era un Elliot nuevo, solía evitar la confrontación, sobre todo conmigo. A las 2, sonó el timbre. Abrí y los vi a ambos. Elliot, con ojeras, y Pearl, pálida pero decidida. Retrocedí en silencio, invitándolos a entrar. Por favor, tomen asiento, sugerí, señalando las sillas de la sala. Estaban sentadas una al lado de la otra en el sofá, Pearl agarrando la mano de su esposo como si temiera que desapareciera. Me acomodé en mi sillón favorito frente a ellas, preparándome para una conversación incómoda. Pearl desea escuchar toda la verdad, comenzó Elliot con voz fatigada. Ya le he contado lo que sé, pero es insuficiente. Asentí, mirando a mi nuera. ¿Qué deseas saber exactamente, Pearl? Todo. Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Quiero saber cuánto tiempo llevas orquestando esta retribución, y por qué. ¿Qué te he hecho para merecer esto? Me recosté en la silla, ordenando mis pensamientos. Empezó hace aproximadamente 4 años. Comencé con calma. Poco después de que menospreciaras públicamente mi colección de libros en una cena familiar de Acción de Gracias, llamándola polvo de museo. Decidí saber más sobre ti y descubrí que trabajabas en la galería Riverbrook. Casualmente, Taylor Wade buscaba comprador. ¿Y adquiriste la galería solo para controlarme? Pearl parecía asombrada. No solo por eso, me encogí de hombros. Fue una buena inversión, pero sí, admito que disfruté la perspectiva de influir en tu carrera. Intentaste socavar mi trabajo, obstaculizar mis exposiciones. Pearl se irguió, entrecerrando los ojos. Al contrario, sonreí. He apoyado tus iniciativas, he promovido tus proyectos a través de la junta directiva. Tu última exposición de jóvenes artistas fue aprobada gracias a mi influencia. Pearl parecía perpleja. Pero, ¿por qué? Para que siguieras trabajando, naturalmente. Para poder supervisarte a través de mis colaboradores de confianza. Y porque, sorprendentemente, eres un gerente bastante capaz. Elliot negó con la cabeza. ¿Y los regalos? ¿Por qué tuviste que registrarlos a tu nombre? Dirigí la mirada a mi hijo. ¿Recuerdas nuestra conversación de hace 4 años cuando me ofrecía ayudarte con los regalos de Pearl? Dijiste que era solo un regalo de padre a hijo, afirmó con amargura en la voz. Pero lo que realmente hiciste fue obligarme a firmar. Firmaste los papeles voluntariamente, lo interrumpí. Nunca te obligué a hacerlo. Simplemente no te molestaste en leer lo que avalabas. Demasiado confiada, como siempre. Pearl soltó la mano de Elliot y se levantó, empezando a caminar de un lado a otro por la habitación. Así que todo este tiempo, cuando creía que estos regalos eran una muestra del cariño y el cuidado de mi esposo, en realidad fue tu manipulación. No exactamente. Miré a mi hijo. Elliot seleccionó estos regalos él mismo, considerando tus preferencias. De verdad quería hacerte feliz.
Es solo que el dinero era mío y puse una condición. Y tú la aceptaste. Pearl se volvió hacia su esposo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudiste? Elliot bajó la cabeza. Quería darte cosas hermosas, Pearl. Cosas que te mereces. Con mi sueldo, no podría permitirme nada así. De eso se trata. Ella lo interrumpió. ¿Permitiste que tu padre nos manipulara porque querías impresionarme? ¿Porque temías que no te quisiera sin regalos caros? No se trata solo de regalos, interrumpí. Se trata de autoridad. Se trata de poder. Ambos imaginaron que podían simplemente excluirme de sus vidas. Crear su propio mundo perfecto donde el viejo Austin Drummond es solo un pariente incómodo invitado a las fiestas solo por obligación. Pearl se volvió hacia mí con una expresión de disgusto en su rostro. Eres una persona perturbada. Nunca intentamos excluirte. Te hemos invitado a todas las fiestas, a todas las cenas familiares. Por decoro, sonreí. No por un deseo genuino de mi presencia. ¿Qué esperabas? Alzó la voz. Siempre has sido distante y crítico, siempre menospreciándome, como si no fuera lo suficientemente bueno para tu querido hijo. ¿Lo eras? Pregunté en voz baja. Papá, Elliot se levantó del sofá de un salto. Ya basta. Se hizo un silencio denso. Pearl se retiró a la ventana, alejándose de nosotros. Le temblaban los hombros. Dime la verdad, Elliot, dijo finalmente sin darse la vuelta. ¿Sabías todo esto? ¿Sobre la galería? ¿Que los regalos realmente le pertenecen? No, negó con la cabeza. Te lo juro, Pearl, no sabía nada de la galería ni de los regalos. Sabía que había firmado unos documentos, pero pensé que era solo una formalidad. Mi padre dijo que era más económico. No lo entendí. No lo entendiste porque elegiste no entender. Me levanté y me acerqué a la chimenea, examinando las fotografías familiares sobre la repisa. Siempre evitas las conversaciones difíciles, hijo. Siempre buscas el camino más fácil. Elliot apretó los puños. Y por un momento, pensé que me golpearía, pero en lugar de eso, respiró hondo y se volvió hacia su esposa. Pearl, es culpa mía. Debí ser sincera contigo desde el principio. Debí haberte dicho que los regalos se compraron con el dinero de mi padre, pero tenía miedo. Temía que te decepcionaras. Pearl lo miró un buen rato. Todo este tiempo has dejado que tu padre te controlara como a una marioneta. ¿Y tú? Me volví hacia ella. ¿No dejaste que la ambición te controlara? ¿No es por eso que ansiabas esos cuadros y joyas con tanta intensidad? No tengo que justificarme, espetó. No, no tienes que, coincidí. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, tendrás que dar muchas explicaciones. Me aparté de la chimenea y me recosté en la silla. Verlos a ambos comprender el alcance de mi manipulación fue extrañamente gratificante. Años de planificación y anticipación finalmente habían dado sus frutos. ¿Y ahora qué? Preguntó Pearl tras un largo silencio. ¿Recuperarás todos los regalos? ¿Me echarás de la galería? Eso depende de ti, respondí, mirándome las manos, basándote en lo que has aprendido de esta lección. ¿Lección? Se burló Elliot. ¿Llamas a esto una lección? No es una lección, papá. Es venganza. Una venganza sucia y calculada. Llámalo como quieras, me encogí de hombros. El hecho es que puedo reclamar estas cosas cuando quiera. Puedo despedir a Pearl con una sola llamada, y ambos lo saben. Pearl regresó al sofá y se sentó junto a su esposo. ¿Sabes qué? Llévatelo. Llévate todas las malditas joyas, los cuadros, los relojes. No valen la pena, Pearl, empezó Elliot, pero ella lo interrumpió. No, Elliot. No voy a vivir bajo su influencia. No voy a usar mi collar todos los días sabiendo que le pertenece. Sonreí. Su orgullo siempre había sido su vulnerabilidad. ¿Y qué hay de tu carrera, Pearl? ¿Estás dispuesta a renunciar a eso también? Me miró con los ojos entrecerrados. Soy un comisario competente. Tú mismo lo has admitido. Buscaré otra galería en Brooklyn Park. Lo dudo. Tengo contactos con casi todas las galerías en un radio de 80 kilómetros. Entonces nos mudaremos, afirmó con firmeza. Empezaremos de nuevo sin ti ni tu autoridad. Elliot la miró sorprendido, luego a mí.
Pude ver la vacilación en sus ojos, la aprensión ante lo nuevo, lo desconocido. Toda su vida había dependido de mi apoyo, incluso cuando se resistía a mi influencia. No puedes simplemente, empezó. Puedo, lo interrumpió ella. Y lo haré. La pregunta es, ¿me acompañarás o permanecerás bajo su control? Era el momento decisivo. Observé el rostro de mi hijo, observando su lucha interna. Una parte de mí deseaba que se quedara, que me eligiera, que reconociera mi razón. Pero la otra parte, la más profunda y honesta, sabía que mis acciones habían ido demasiado lejos, que podría haber perdido su respeto y afecto para siempre. Necesito considerarlo, dijo Elliot finalmente, pasándose la mano por la cara. ¿Qué hay que considerar? Pearl se puso de pie. Es una elección entre él y yo, entre nuestro futuro y su dominio. No es tan sencillo, Pearl, dijo Elliot con cansancio. Es mi padre. El padre que te manipuló toda tu vida. Negó con la cabeza. ¿Quién te usó para llegar a mí? Observé su disputa con una extraña sensación de distanciamiento. Había logrado lo que deseaba, había destrozado su ilusión, había hecho que Pearl se sintiera vulnerable y dependiente. Pero, de alguna manera, la satisfacción que esperaba se mezclaba con algo más, un vacío. Ese vacío me resultaba familiar. Lo experimenté después de la muerte de Sally, cuando me di cuenta de que estaba solo en una casa enorme llena de recuerdos. Lo sentía cada vez que veía a Elliot alejarse de mí, eligiendo su propio camino en lugar del que yo había planeado para él. Al verlos discutir, a mi hijo y a su esposa, de repente comprendí que mi triunfo no había cambiado nada. Seguía aislada, seguía controlando objetos en lugar de personas, manipulando en lugar de simplemente amar. Creo que deberían irse, dije finalmente, interrumpiendo su discusión. Tienen mucho que discutir en privado. Ambos me miraron como si no se dieran cuenta de mi presencia. Sí, deberíamos irnos. Pearl cogió su bolso. De verdad que tenemos mucho que discutir. Elliot se levantó, mirándome con una expresión que no pude interpretar, dolor, decepción e ira, todo mezclado en sus ojos. Tomaste tu decisión, papá, dijo en voz baja. Ahora debo tomar la mía. Se fueron sin despedirse. Me quedé en la silla, mirando la puerta mientras se cerraba tras ellos. La casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Comprendí que quizá acababa de perder a mi hijo para siempre. ¿Y para qué? Por un breve instante de victoria sobre una mujer a la que nunca había buscado conocer ni comprender de verdad. Me acerqué a la ventana y los vi subir al coche de Elliot. No hablaron, ambos con la mirada fija al frente. Mi estrategia había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Había demolido su ideal compartido, sembrado la desconfianza entre ellos, le había mostrado a Pearl quién tenía el verdadero poder. Pero el precio de ese éxito se hacía cada vez más evidente, y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si valió la pena. La semana transcurrió en silencio. No los llamé, ellos no me llamaron. Un par de veces quise marcar a Elliot, pero me contuve. La iniciativa era suya. Al octavo día, sonó el timbre. No esperaba visitas, y al abrir, me sorprendió ver a Pearl en el umbral, sola, sin Elliot. Parecía concentrada y decidida, vestida con un traje azul marino, el atuendo profesional que solía usar para la galería. Austin. Asintió. ¿Puedo pasar? Retrocedí en silencio, dejándola entrar. Entró en la sala y se sentó en la misma silla donde había estado la semana anterior, dejando su bolso cuidadosamente a su lado. ¿Sabe Elliot que estás aquí? Pregunté, sentándome frente a ella. Sí, me miró fijamente. Fue mi sugerencia, pero me apoyó. Interesante. Me recosté en la silla. ¿Y qué te trae por aquí, Pearl? Respiró hondo, como si se estuviera armando de valor. He venido a proponer un acuerdo. ¿Un acuerdo? Repetí, permitiéndome una leve sonrisa. ¿Cómo? Admito que te falté al respeto a ti y a tu historia familiar, empezó con voz suave, como si hubiera ensayado el discurso. El incidente con el libro fue inaceptable y lo lamento sinceramente. A cambio, te pido que renuncies a los derechos legales sobre mis pertenencias y que dejes de interferir en mi carrera. La miré fijamente, examinando cada rasgo de su rostro, orgulloso, sereno, con el control de cada palabra. Incluso en ese momento, cuando venía a pedir algo, intentaba imponer condiciones.
Eso fue todo. Pregunté finalmente. Un breve, lo siento, y estamos a mano. ¿Qué más quieres? Había un dejo de irritación en su voz, que intentó disimular de inmediato. Estoy dispuesta a reconocer mi error públicamente, delante de Elliot, delante de tus conocidos si es necesario. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando a un par de cardenales peleándose en un comedero para pájaros en el jardín. Los destellos rojos entre la vegetación parecían especialmente intensos en ese día gris. ¿Sabes lo que siempre he pensado sobre ti, Pearl? Pregunté sin girarme. Tu presunción, tu convicción de que tu forma de vida, tus valores, tu perspectiva del mundo es la única correcta. No lo es. Desde el primer día que entraste en la vida de mi hijo, continué, ignorando su intento de objetar, empezaste a alterarlo, alejándolo de mí, de nuestro linaje familiar, de todo lo que lo definía. Nunca intenté cambiar a Elliot. Ahora sonaba resentida. Lo amaba por quien era. Eso no es cierto. Me volví hacia ella. Amabas la versión de Elliot que creaste, el exitoso analista financiero, el esposo ideal, el hombre que satisfaría todos tus deseos. Pero el verdadero Elliot es el hijo de su padre, heredero de tradiciones que no comprendes. Ella negó con la cabeza. Hablas como si fuera tu posesión, no como un individuo con sus propios deseos y ambiciones. Y hablas como si lo conocieras mejor que yo, repliqué. Yo lo crié. Fui testigo de cómo se desarrolló su carácter, cómo superó los desafíos, cómo tomó decisiones, tanto acertadas como equivocadas. Y controlé cada uno de sus actos, añadió, impidiéndole respirar, cargándolo con sus expectativas. Me recosté en la silla, sintiendo que mi ira se intensificaba. No sabes nada de nuestra relación. Sé suficiente. Pearl se inclinó hacia adelante. Elliot me lo contó todo. Cómo lo penalizaste por sus notas mediocres. Cómo le cortaste la financiación cuando se negó a estudiar derecho. Cómo lo hiciste sentir culpable por cada decisión que no se ajustaba a tus planes. Sentí una opresión fría en el pecho. Elliot nunca me había expresado nada de eso. Siempre era tranquilo, amable, obediente. Eligió su propio camino, dije en voz baja. Bajo tu presión, Pearl se irguió. Y ahora estás haciendo lo mismo, presionándonos, manipulándonos, intentando controlarnos a ambos. Solo quiero que reconozcas tu error, dije con voz más cortante. Que admitas que te equivocaste al desechar una reliquia familiar, al faltarle el respeto a nuestra historia familiar, al alejar a mi hijo de mí. Ya me disculpé por el libro. Juntó las manos, con los nudillos blancos. Pero no me disculparé por amar a tu hijo y desearle lo mejor. Lo mejor. Sonreí. ¿Crees que una vida sin padre es lo mejor para él? ¿Una vida sin autoridad tóxica? Sí. No apartó la mirada. Elliot merece liberarse de tu manipulación. La miré fijamente, a esta joven que se atrevía a decirme que era lo mejor para mi hijo. En ese momento, me di cuenta de que ninguna disculpa suya me satisfaría. No solo quería una admisión de culpa. Deseaba sumisión, un reconocimiento de mi poder sobre sus vidas. Eso es lo que quiero, Pearl, dije al fin. Quiero que admitas públicamente que has sido una esposa inadecuada para Elliot, que tu carrera y tu ambición siempre prevalecieron sobre su bienestar, que no lograste crear una familia genuina digna del apellido Drummond. Su rostro se contorsionó por la sorpresa. Estás delirando. Esas son mis condiciones, me encogí de hombros. Admite tu fracaso como esposa y nuera, y te devolveré los derechos legales sobre todas tus posesiones. Renunciaré al control de la galería. Nunca. Se levantó, con la voz temblorosa de ira. Nunca me humillaré así ante ti. Entonces no tenemos nada que discutir. Me levanté también, mirándola. No nos dejas otra alternativa, negó con la cabeza. Nos iremos. Empezaremos de cero en un lugar diferente, sin toda esta toxicidad. Elliot nunca me abandonará, dije con una confianza que realmente no poseía. Él sabe dónde pertenece. No entiendes a tu hijo tan bien como te imaginas. Pearl se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta de la sala. ¿Sabes qué es lo más triste, Austin? Podríamos haber sido una verdadera familia. Al principio intenté conectar contigo de verdad, pero no lo deseabas. Solo querías dominar y someter. Con esas palabras, salió.
Oí el portazo, el motor de su coche arrancar, el crujido de las ruedas en la entrada de grava. Me quedé de pie en el centro de la sala, sintiéndome insegura por primera vez en mucho tiempo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Elliot realmente la había elegido a ella antes que a mí? Antes de que pudiera completar esa idea, oí el sonido de un coche acercándose de nuevo. Un minuto después, la puerta se abrió sin llamar y Elliot entró. Su rostro estaba tenso, su mirada fría y resuelta. Nunca lo había visto así. Elliot, comencé, pero él levantó la mano, deteniéndome. Pearl me lo contó todo. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Sobre tus condiciones. Solo quería que admitiera su error, dije, intentando justificarme. Para ser respetuoso. No, negó con la cabeza. Querías humillarla, quebrantarla, someterla, como siempre intentaste hacerme a mí. Sentí una opresión en mi interior. Elliot nunca me había hablado así. Hijo, no lo entiendes. Lo comprendo perfectamente. Dio un paso al frente. Toda mi vida me has controlado, diciéndole cómo debía vivir, que debía estudiar, qué notas debía sacar, haciéndome sentir culpable por cada decisión que no se ajustaba a tus planes. Quería lo mejor para ti, dije. Pero incluso para mí, las palabras sonaron huecas. No. Elliot negó con la cabeza. Querías que fuera una réplica de ti, una extensión de ti mismo, no una persona, sino una herramienta para cumplir tus aspiraciones. Empezó a pasearse por la habitación, y en ese momento, me vi reflejada en él, la misma energía, los mismos gestos, la misma ira que siempre había ocultado bajo una máscara de fría lógica. ¿Y sabes qué es lo más triste? Continuó, te permití hacerlo. Siempre cediendo, siempre intentando complacerte, siempre sintiéndome culpable si no cumplía tus expectativas. Elliot, pero eso se acabó. Se detuvo y me miró con una determinación que nunca antes había visto en sus ojos. No voy a dejar que controles mi vida, ni la de Pearl. ¿La estás eligiendo? Pregunté en voz baja. Me elijo a mí mismo, respondió. Por primera vez en mi vida, tomo una decisión sin considerar lo que dirás, lo que pensarás, si lo aprobarás. Se acercó, mirándome directamente a los ojos. Pearl y yo nos vamos. Ya he conseguido un puesto en Seattle. Ella ha solicitado trabajo en varias galerías allí. Seattle. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Está al otro lado del país. Precisamente. Asintió. Lo suficientemente lejos como para empezar de cero. Sin tu influencia negativa. No puedes irte así como así. Intenté recuperar el control de la situación. ¿Qué pasa con tu trabajo aquí, tus clientes, tu residencia? Todo eso se puede reemplazar, se encogió de hombros. Pero la libertad y el respeto propio no. Miré a mi hijo y, por primera vez, no vi al niño que había criado, ni al joven que había guiado, sino a un hombre maduro que tomaba sus propias decisiones. Y eso me asustó más de lo que podía admitir. Estás cometiendo un error, dije, sintiendo que el control se me escapaba. Quizás, asintió. Pero será mi error, no el tuyo. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta como Pearl antes. Sabes, papá, dijo en voz baja. Siempre he deseado tu aprobación, tu orgullo, pero ahora me doy cuenta de que el precio es demasiado alto. Elliot, por favor. Di un paso hacia él, sintiendo que algo se rompía en mi interior. No hagas esto. No te vayas. Por un instante, la incertidumbre brilló en sus ojos. Luego negó con la cabeza. Adiós, papá. Quizás algún día podamos volver a hablar, pero no pronto. Se fue, y me quedé de pie en el centro de la sala, escuchando sus pasos alejarse, el portazo, el arranque del coche, sonidos que podrían haber sido los últimos que oí de mi hijo. Me senté lentamente en la silla, sintiendo el peso de la edad sobre mí. A los 73 años, me enfrenté a la perspectiva de estar completamente sola. Sin hijo, sin nuera, sin futuros nietos. Sin la familia por la que siempre creía haberlo hecho todo. Mi venganza se volvió en mi contra. En un intento de castigar a Pearl por su falta de respeto, perdí a Elliot. En un esfuerzo por dictar sus vidas, me encontré completamente excluida de ellos. Y en ese momento, me di cuenta de que mi hijo era más fuerte de lo que jamás había reconocido. Más fuerte porque era capaz de hacer lo que yo nunca me había atrevido a hacer,
romper el ciclo destructivo de control que mi padre me había transmitido y que yo había intentado transmitirle. Elliot eligió la autonomía, y yo me quedé con la autoridad sobre cosas que ya no tenían sentido. La casa siempre me había parecido lo suficientemente amplia. 4 dormitorios, 3 baños, una oficina, sala, comedor, cocina, espacio suficiente para no sentirme confinado. Pero tras la partida de Shelley, el espacio empezó a expandirse, y con la marcha de Elliot y Pearl, la casa se convirtió en un vacío infinito en el que me disolví como un grano de arena en el océano. Durante los primeros días, esperé. Una llamada, un mensaje, una visita. Esperaba que Elliot reconsiderara, que reconociera la insensatez de romper lazos familiares por un simple desacuerdo. Incluso imaginé lo que le diría a su regreso, no una disculpa, por supuesto, sino algo conciliador, algo que nos permitiera empezar de nuevo. Pero el teléfono permaneció en silencio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes, y poco a poco la espera dio paso a una cruda realidad: no iba a volver. 4ª semana después de su partida, recibí la notificación oficial de la renuncia de Pearl a la Galería Riverbrook. El texto seco y formal, firmado por el director, mi representante, me informaba de que Pearl Drummond renunciaba como curadora por voluntad propia. Sus efectos personales ya habían sido recogidos, sus archivos transferidos a un sustituto temporal. Coloqué la nota en el escritorio junto al libro sobre el árbol genealógico de los Drummond que había rescatado de la basura. La cubierta de cuero, ligeramente dañada en la esquina inferior, se veía opaca en la tenue luz de la oficina. Pasé los dedos por las letras doradas, recordando el día en que mi padre me había entregado el libro. No había pronunciado un discurso largo, simplemente dijo: ahora eres un Drummond en el sentido más amplio de la palabra. Lleva ese nombre con honor. Y ahora, puede que me haya convertido en el último Drummond. Mi hijo había abandonado su herencia, su historia, a mí. El siguiente golpe llegó 2 meses después de su partida. Un simple sobre blanco enviado desde Seattle. Dentro había un trozo de papel doblado por la mitad. La letra de Elliot, siempre pulcra, era un poco irregular, como si hubiera escrito con prisa o con apuro. Padre, he estado pensando mucho en escribirte. Pearl cree que una separación completa sería más saludable para todos, y me inclino a estar de acuerdo con ella, pero siento que debo explicarme, aunque solo sea por mi propia tranquilidad. Pearl y yo hemos comenzado una nueva vida en Seattle. Conseguí un puesto en una empresa de inversiones. Ella encontró trabajo en una pequeña pero emergente galería de arte contemporáneo. Alquilamos un apartamento con vistas a la bahía y nos estamos adaptando poco a poco. El clima aquí no es tan agradable como el de Brooklyn Park, pero lo disfrutamos. No deseo tener nada más que ver contigo, padre. Lo que has hecho, manipulación, control, intentar destruir mi matrimonio, es imperdonable. He pasado toda mi vida esforzándome por ganarme tu aprobación, por estar a la altura de tus expectativas. Pero ahora me doy cuenta de que fue una búsqueda interminable. Nunca estarías del todo satisfecho conmigo, siempre encontrando algo que criticar, algo que corregir. Te pido que no nos contactes. No llames, no escribas, no intentes averiguar nuestra dirección. Deseamos construir una vida sin tu influencia negativa. Y para lograrla, necesitamos distancia, tanto geográfica como emocional. Todos los objetos que Pearl te dio y que legalmente te pertenecen siguen en la casa de Brooklyn Park. Puedes disponer de ellos como quieras. Ya no tienen importancia para nosotros. Elliot. Releí la carta varias veces hasta que las palabras comenzaron a difuminarse ante mis ojos. No por lágrimas, no había llorado desde el funeral de Shelley, sino por agotamiento, por la constatación de una derrota total y absoluta. Sí, me había vengado de Pearl. Sí, había demostrado quién poseía el verdadero poder. ¿Pero a qué precio? La pérdida de mi único hijo, mi único heredero, la única persona a la que aún le importaba si vivía o moría. Dejé la carta a un lado y me acerqué a la ventana. Era un agosto caluroso, y los árboles del jardín se marchitaban al sol. El jardinero, que venía 2 veces por semana, había cortado el césped recientemente, y el aroma a hierba recién cortada inundaba la casa, incluso a través de las ventanas cerradas. Este anhelo por algo que jamás podría ser restaurado era insoportable. Decidí distraerme, hacer algo tangible, práctico. Tomé mis llaves y conduje hasta la casa de Elliot y Pearl, que ahora estaba vacía, puesta a la venta a través de una agencia inmobiliaria. La agente, una joven de sonrisa profesional, me acompañó adentro,
sin reconocerme como el padre del antiguo dueño. La casa parecía impersonal. Se habían llevado la mayoría de las pertenencias, dejando solo muebles comunes y algunos elementos decorativos neutros diseñados para crear un ambiente acogedor para los posibles compradores. ¿Dónde están las cosas de los antiguos dueños?, pregunté, mirando las paredes vacías donde antes colgaban cuadros. Ah, se llevaron la mayor parte, respondió la agente. El resto está en el garaje, esperando a que lo retiren. El dueño mencionó que alguien vendría a recogerlo. Asentí, dándome cuenta de que ese alguien tenía que ser yo. En el garaje, descubrí varias cajas cuidadosamente etiquetadas con la letra de Pearl. Joyas, Cuadros, Reloys, Antigüedades. Todo lo que legalmente me pertenecía estaba empacado y esperando a su legítimo dueño. Cargué las cajas en el maletero de mi Lincoln y las llevé a casa. Allí, comencé a desempacarlas una a una, ordenándolas sobre la mesa del salón. El collar de zafiro que Pearl había usado para el cumpleaños de Elliot. Los pendientes de esmeralda que Elliot le había regalado para su primer aniversario de bodas. El reloj Cartier que recibió por Navidad. Cuadros de jóvenes artistas que ella había defendido en la galería. Todas estas cosas que una vez le habían traído alegría y deleite ahora yacían ante mí como artefactos sin vida. Contemplé esta colección, la culminación de mis años de estrategia, y no sentí más que vacío. Estos artículos, técnicamente míos, no tenían valor sin las personas a quienes estaban destinados. ¿Qué haría con joyas de mujer? ¿Con relojes que nunca usaría? ¿Con cuadros de un estilo que siempre había desdeñado? Guardé todo de nuevo en las cajas y los subí al ático. Dejé que se quedaran allí, cubiertos de polvo, como trofeos inútiles de un conflicto sin sentido. De vuelta en la sala, me serví un whisky y me senté en un sillón. La casa parecía particularmente vacía esa noche, grande, opulenta, llena de objetos caros y completamente vacía de vida. Recordé a Elliot corriendo por estas habitaciones de niño, llenándolo con su risa. Como Shelley preparaba la cena en la cocina, tarareando sus melodías favoritas. Como nos sentábamos todos juntos alrededor de la mesa del comedor, comentando los acontecimientos del día. ¿Cuándo salió todo mal? ¿Cuándo perdí la capacidad de simplemente amar a mi hijo sin intentar dictarle cada acción? ¿Cuándo permití que mi ego y mi deseo de autoridad se impusieran a las relaciones humanas normales? Quizás no fue culpa de Pearl. Quizás solo fue la gota que colmó el vaso en un vaso que había acumulado años de errores y descuidos míos. Terminé mi whisky y fui al estudio. El libro del árbol genealógico de los Drummond seguía sobre el escritorio. Lo abrí y hojeé las páginas de historia sobre mis antepasados, hombres testarudos, orgullosos e inquebrantables que habían logrado sus deseos a cualquier precio. En las últimas páginas estaban las notas que mi padre había hecho, las fechas de nacimiento, matrimonio y defunción. Había añadido el nacimiento de Elliot, su matrimonio con Pearl. Ahora, quedaba una anotación más, la separación, el fin del linaje Drummond en mi generación. Tomé el bolígrafo, pero no me atreví a escribirla. Habría significado admitir la derrota definitiva, resignarme a que mi hijo se había ido de mi vida para siempre. En cambio, cerré el libro y lo dejé en un estante entre otros recuerdos familiares. Dejé que permaneciera allí como recordatorio de lo que había perdido y como símbolo de una esperanza que quizás se había desvanecido hacía mucho tiempo. Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno. Cayó la primera nevada. Seguí existiendo, si es que a eso se le podía llamar vivir. Me levantaba por la mañana, leía el periódico, a veces avisaba por teléfono a viejos clientes, almorzaba solo, cenaba solo, me acostaba solo. A veces revisaba el correo, esperando ver un sobre de Seattle. A veces miraba el teléfono, imaginando que sonaría y oiría la voz de Elliot. A veces pasaba en coche por la galería Riverbrook, pensando en Pearl y en la ambición que había usado en su contra. Pero la mayoría de las veces, me sentaba en mi oficina, mirando el libro sobre el árbol genealógico de la familia Drummond y reflexionando sobre el precio que había pagado por mi venganza. Mi estrategia había funcionado a la perfección. Logré exactamente lo que había planeado. Humillé a Pearl, le mostré quién poseía el verdadero poder, la hice sentir indefensa y dependiente. Gané la escaramuza, pero perdí todo el conflicto, porque en esta guerra no podía haber vencedores, solo bajas. Y la mayor baja fui yo. Me quedé solo en una casa grande y vacía, rodeado de objetos sin significado, con derechos legales que nadie deseaba, con un triunfo que solo dejaba el amargo sabor de la derrota.
El libro de historia familiar Drummond que Pearl había desechado como basura, y que yo había rescatado por un sentido de deber ancestral, era ahora un símbolo de un vínculo familiar roto. Contenía relatos de personas que habían vivido, amado, formado familias, continuado el linaje, y concluía conmigo, el hombre que lo había destruido todo por una venganza trivial. Una tarde de invierno, con la nieve cayendo suavemente fuera de la ventana y la leña crepitando en la chimenea, recuperé el libro. Lo hojeé, examinando los nombres y las fechas, las historias de triunfos y reveses, las fotografías de personas fallecidas hacía mucho tiempo cuya sangre corría por mis venas. Y entonces noté algo que no había observado antes. En la portada, bajo el título Genealogía de la familia Drummond, escrito con la letra pequeña de mi padre, había una inscripción, para Austin. Recuerda que la herencia más importante no son tierras, dinero ni poder, sino la capacidad de amar y ser amado. No repitas mis errores. Tu padre. Me quedé mirando la inscripción, sin dar crédito a mis ojos. En todos los años que había tenido este libro, nunca había reparado en esas palabras. O quizás sí, pero no les había dado importancia, demasiado absorto en el concepto de poder y control que mi padre predicaba con sus acciones, sino con sus palabras. Y ahora que era demasiado tarde, por fin comprendí la lección que intentaba enseñarme. Una lección que no le había transmitido a mi hijo. Cerré el libro y lo dejé sobre la mesa. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un velo blanco, ocultando todos los defectos y errores bajo su pureza. Pero hay errores que ni siquiera la nieve puede ocultar. Algunas heridas no sanan con el tiempo. Miré mi teléfono, pensando en llamar a Elliot para decirle que lo entendía, que lo sentía, que quería arreglar las cosas. Pero sabía que era inútil. Algunos puentes, una vez incinerados, nunca se pueden reconstruir. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden retractar. Y, sin embargo, el libro yacía sobre la mesa, un silencioso recordatorio de los lazos familiares que había cortado y de la sabiduría que no había logrado captar a tiempo. Me aparté de la ventana y miré la habitación vacía, la casa vacía, la vida vacía que me había